Red Mundial de Jóvenes Políticos, les quiero agradecer sinceramente. Soy José Manuel Musaleno, director de educación de la misma. En esta ocasión vamos a platicar con el maestro Fabián sobre la corrupción en tiempos de la Cuarta Transformación. Facebook. Pues muchísimas gracias a todos los que están en esta. Vamos a platicar, reitero, sobre el tema de la corrupción en tiempos de la Cuarta Transformación. Me voy a permitir leerles la semblanza brevemente del profesor. En este sentido, bueno, pues el maestro, el profesor Fabián Rivera del Moral, es maestro en alta dirección por la Universidad Multitécnica, la UMP, cuenta con estudios de economía por la Universidad de Colima, de comercio internacional por la Universidad Multitécnica Profesional, también posee un diplomado en planeación estratégica del desarrollo y metodología de la investigación por la Universidad de Colima, así como en gobernabilidad, políticas públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública y el IBERGOP. También posee un diplomado en gerencia por la Universidad Multitécnica y actualmente es estudiante de doctorado en administración. Tiene y posee 20 años de experiencia en medios de comunicación en Colima, Guerrero y en la Ciudad de México. Posee una licencia de locutor categoría A que otorga la Secretaría de Educación Pública, la SEP. En 2010, en el INEGI, otorga el reconocimiento por el reportaje En Colima Todos Contamos, con un ejercicio de responsabilidad social y participación ciudadana. Ha sido galardonado con la presea al mérito periodístico por el Ayuntamiento de Colima en el año 2013 en la categoría de reportaje. Tiene el tercer lugar nacional en el concurso Jóvenes Transformando por la conducción y producción del noticiero incluyente Desde el Lugar de la Noticia, que se transmite entre 2012 y 2015 por la señal de 11 TV Colima, otorgado por el Honorable Congreso de la Unión. Asimismo, se ha desempeñado como profesor de asignatura relacionada con la economía, administración y comercio internacional, en las licenciaturas de Estrategia Administrativa y Financiera, Comercio Internacional y Mercadotecnia en la Universidad Multitécnica y la maestría en Derecho Fiscal y Corporativo de la Universidad Vizcaya de las Américas. Es miembro y profesor por asignatura de la Academia de Comercio Exterior y Administración de Aduanas en la Universidad ISEP, Campus Colima, y actualmente es coordinador local de Students for Liberty. Es la organización internacional sin fines de lucro que trabaja para promover la ciudad de la libertad en el campus universitario de todo el mundo y se desempeña también como coordinador académico en el nivel superior en la Universidad ISEP Campus Colima. Es columnista del periódico Eco de la Costa, colaborador de la fanpage de Buenas Noticias 104.5 del FM y es bloguero en colaboración con la Fundación Ayau en El Salvador. Entonces, sin más y teniendo una gran expertise en el tema, vamos a platicar con el profesor Fabián, a quien, por cierto, siempre le ha gustado que le hablemos de tú por esta facilidad de la palabra. Entonces, de ahora en adelante le diré simplemente Fabián. Muchísimas gracias por la deferencia, Fabián. Estamos contigo y en este sentido, reitero, vamos a platicar sobre la corrupción, la Cuarta Transformación. Vamos a ver si es cierto que la corrupción en México es cultural o es una invención que nosotros mismos hemos propuesto para pensar que la corrupción en México es siempre desde ya y nos hemos chingado en este sentido. Recuerdo en palabras del Laberinto de la Soledad de Octavio Paz que el mexicano es una persona completamente hermética. Sin embargo, poseemos una dualidad, chingar o ser chingados. La corrupción nos ha chingado o la corrupción también nos ha ayudado a chingar a los demás. Entonces, en estas palabras, por supuesto, un poco diáfanas, pero sobre todo también sinceras, podemos reconocer en estos unos principales problemas que son la corrupción nos ha llevado al tipo de modelo de gobierno que hoy tenemos, sea bueno o sea malo. Para ello vamos a contar con su disertación. Fabián Rivera del Moral, muchísimas gracias por aceptar la invitación y estar directamente en Red Mundial de Jóvenes Políticos. Agradezco sinceramente tu participación y bueno, agradecer también a las personas que se están suscribiendo poco a poco al Facebook Live. Les recuerdo, pueden dejar sus preguntas ya sea en el chat directamente del Facebook o en el chat de Zoom. Cualquier cosa quedamos al pendiente. Cedo los micrófonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Pues agradecer la oportunidad que me dan de expresar las ideas. Como bien lo dijiste en la lectura de mi semblanza curricular, pues soy coordinador local de Students for Liberty y hace algunos años que comulgo con las ideas de la libertad. Entonces, en ese sentido, pues por eso te pedí que me hablaras de tú, ¿verdad? Porque creo en la igualdad. Y también porque en ese sentido quiero pedirles a ustedes, bueno, mejor dicho, decirles que lo que les voy a exponer, pues son ideas propias, ideas que con base en la poca experiencia que he tenido, he podido yo formarme, pero que también pues están abiertas las opiniones, ¿verdad? Están abiertas la retroalimentación y con todo respeto
yo lo voy a asumir así, ¿no? Porque al ser un respetuoso y de las ideas de la libertad, pues obviamente siempre he pensado que la libertad va acompañada de respeto, ¿no? Y de esa forma, pues yo también respeto las ideas que tengan cualquier otro tipo de personas, ¿verdad? O la ideología que tengan las personas, mejor dicho. Vamos a compartir la presentación que les traje el día de hoy, ¿verdad? Para empezar este tema que, como lo mencionaba hace rato en una plática previa que tenía con José Manuel, pues es un tema muy extenso, ¿no? Es un tema que no solamente se puede abordar desde una óptica, sino desde varias ópticas, ¿no? El día de hoy, pues quiero abordarla desde la óptica del gobierno de la 4T, ¿verdad? Y todo lo que ha sucedido en estos meses, ¿verdad? Desde que asume el gobierno Andrés Manuel López Obrador. Bueno, vamos a iniciar primero con estas frases, ¿no? Esta frase que leemos ahí, ¿no? Tenía la conciencia limpia, nunca la había utilizado, ¿no? O Groucho Marx por ahí decía, damas y caballeros, estos son mis principios, si no les gusta, pues tengo otros, ¿no? Esto es muy dado de la gente y creo que se identifica mucho con, no nada más con este gobierno, creo que también hay que hablar de gobiernos pasados, creo que se identifica mucho con los políticos, ¿no? Y pues hace rato José Manuel abordaba precisamente una frase de Octavio Paz del Laberinto de la Soledad, y pues Octavio Paz también decía esto, ¿no? Una nación empieza a corromperse cuando se corrompe su síntesis. Me parece que también es extraída de este libro del Laberinto de la Soledad, y pues es algo muy cierto, ¿no? Bueno, la corrupción, ¿no? En este concepto, pues es propio, y pues ahí podemos leer que dice que es la alteración violenta del orden y de las reglas establecidas, ¿no? Es una definición propia. Y les voy a decir por qué. En la imagen podemos ver del lado izquierdo de la pantalla, pues un señor, ¿no? Que está cargando garrafones, ¿no? Y pues cualquiera pudiéramos decir que esos garrafones, pues son pues él se está ganando la vida con el esfuerzo de su trabajo, que es un trabajo honesto, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta de que cada uno de los garrafones tiene un logotipo, una marca, ¿verdad? Pues nos podemos dar cuenta que no es tan honesto como pensamos, ¿no? Que el señor, pues, de alguna forma, a pesar de que su trabajo se lo gana con el sudor de su frente, pues no es un trabajo honesto, ¿no? Está utilizando garrafones que no le pertenecen, ¿verdad? Para vender su producto, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde o hasta qué punto existe la honestidad, ¿no? Quiero empezar por aquí porque creo que es un tema que se puede abordar desde el punto de vista cultural, ¿no? La corrupción. Y precisamente, pues creo que una de las hipótesis de la presentación, ¿no? Que hasta dónde la corrupción puede ser cultural, ¿no? O puede ser culpa del Estado. Del otro lado, del lado derecho, una nota que me llamó mucho la atención. Hace algunos años vi esta nota en periódicos de circulación nacional, ¿verdad? A mí me tocó verla en un primer momento en el periódico Milenio, y posteriormente también lo abordó el periódico Excelsior, y pues hablaba la nota precisamente de este joven que dice, joven crea una app para repartir burritos en su universidad, ¿no? El reportaje en sí pues menciona al joven que vemos ahí al frente. Él inicia en la Universidad de Aguascalientes, teniendo un negocio en una bicicleta y con una hielera como la que vemos que cargan ahí los muchachos de atrás. Él repartía burritos en toda la universidad, ¿no? Y pues de estar vendiendo 20, 25 burritos en un día, en una mañana, pues de repente empezó a incrementar sus ventas, ¿no? Como todo capitalismo funciona, pues así empezó a irle exitosamente bien, porque su producto gustó,
y obviamente el cliente lo requirió y quisieron seguir consumiendo, ¿no? El producto que él vendía. Y pues de ser un muchacho que vendía 30 burritos, pues de repente tuvo la necesidad de contratar más compañeros, más amigos de él, para poder vender más, y ahí dice, ¿no? En la nota, reparte entre 550 y 600 burritos al día, ¿no? Pero bueno, aquí vuelve nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde está siendo honesto? ¿El muchacho paga impuestos por esto? ¿No? Sé que a lo mejor, como lo mencionábamos ya hace 8 días que tuve la oportunidad de estar en una plática con José, sé que a lo mejor por ahí los anarcocapitalistas podrán decir, pues el gobierno, no, los impuestos son un robo, que es la famosa frase que siempre mencionan. Pero bueno, creo que yo, más que anarcocapitalista, soy minarquista, y creo que la existencia del gobierno pues tiene su razón de ser, ¿no? Y pues esa razón pues radica precisamente en garantizar la seguridad y la justicia, ¿no? Y obviamente para garantizar seguridad y justicia pues necesita recursos, ¿no? Y esos recursos pues salen vía los impuestos, ¿no? Y si todos vamos a pagar impuestos, pues creo que debe de haber una igualdad en ese sentido también, ¿no? Entonces este muchacho pues está siendo muy exitoso, pero hasta dónde su éxito es honesto, ¿no? A ver. Ok. Bueno, la corrupción pues se ha dado de forma histórica, ¿verdad? Y creo que cuando nace el Estado, pues es cuando se empieza si no a tener un culpable, ¿no? De esto. En este sentido, pues hay tres personajes que hablan precisamente del Estado y de este contrato social, ¿no? Que nosotros asumimos para poder llevar a cabo nuestra actividad social, ¿no? Asumimos que debe de existir un ente que va a regular toda acción de los hombres en la tierra, ¿no? Hobbes pues hablaba del estado de naturaleza, ¿verdad? Donde decía que cada humano pues busca su propio interés, ¿no? La famosa frase aquella del el lobo es el hombre es el lobo del hombre. Y Luke, por ejemplo, decía que se tenía que tener el derecho a conservar la vida y su defensa, la libertad y la propiedad, ¿no? Y por otro lado, Rousseau, pues hablaba de que los hombres buenos, comprensivos y libres e iguales, ¿no? También por ahí hay una frase que manejan mucho en ciencia política, que enfrentan a Rousseau y a Hobbes, ¿verdad? Y aquí Rousseau pues dice que el hombre es bueno por naturaleza, que la sociedad lo corrompe, ¿no? Es aquí donde el tema de corrupción llega a la escena, ¿no? Aquí Juan Jacobo Rousseau pues hablaba esta frase que decía que apenas el servicio público cesa de ser el principal interés de los ciudadanos y apenas estos prefieren servir con su bolsa en vez de con su persona, pues el Estado ya está próximo a la ruina, ¿no? Él ya desde aquí visualizaba al Estado como el culpable de la corrupción. Por otro lado, tenemos esta definición de transparencia internacional, ¿verdad? La corrupción es el abuso del poder. Aquí ya empieza otra palabra que me gusta mucho, como algunos autores la desarrollan, ¿verdad? Para el beneficio propio, y puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, ¿no? Según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que se produzca. Como ya les dije, esto lo dice Transparencia Internacional. Pues la palabra que les comentaba, ¿no? ¿Qué es el poder y cómo surge, ¿no? Y por qué el poder está ligado de la corrupción históricamente, ¿no? La Real Academia de la Lengua va a definir el poder como tener más fuerza que alguien, vencer luchando cuerpo a cuerpo, ser más fuerte que alguien o ser capaz de vencerlo,
la capacidad de ejercer un dominio hegemónico sobre uno o varios individuos. Por poder se entiende cada oportunidad o posibilidad existente en una relación social. Esto lo dice Max Weber. Aquí llega lo interesante, ¿no? Un filósofo de mediados de siglo pasado, muy bueno, ¿verdad? Michel Foucault, habla de las relaciones de poder, ¿no? Y pues él menciona que el poder pues va a ser una relación asimétrica, ¿no? Y que toda la sociedad o todas las relaciones sociales pues va a haber siempre una relación de poder, ¿no? Es decir, estos entes donde va a existir una autoridad y una obediencia, ¿no? Por otro lado, Maquiavelo pues va a afirmar que un gobierno, para que un gobierno sea efectivo, pues no va a interesar el modo alguno o el estado deseable que debiera existir. Es aquí donde ya empieza a tomar sentido, ¿no? La actual concepción del poder que se tiene ahora, ¿no? Y del estado que se tiene. Lo que Weber pues, llamaba en ese momento, pues igual otro pensador del siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, pues llamaba el monopolio de la violencia o uso legítimo de la fuerza, ¿no? Es decir, pues entonces el poder va a significar la probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relación social, ¿no? Esto lo pensamos ya, lo habíamos comentado yo en la sesión pasada con José Manuel, pues viene ya de esta tendencia del amo y el esclavo, ¿no? Que ya mencionaba Hegel, ¿no? Que a través de la dominación, las relaciones sociales siempre se han dado de esa forma, ¿no? Siempre va a haber un amo que manda o impone su poder y siempre va a haber un esclavo que va a recibir la orden y va a hacer la voluntad del otro, ¿no? Weber, pues, dividía este tipo de poder como dominaciones y pues decía que existían tres tipos de dominación o poder, ¿no? Desde este concepto hegeliano, ¿no? La dominación legal racional, ¿no? Que se crea cuando los actores creen en la legalidad y el derecho que tiene la autoridad. La tradicional, que es cuando los actores creen en la legitimidad de la autoridad a partir de su carácter moral, y la carismática, ¿no? Que es cuando la autoridad se gana la legitimidad de los actores a partir del carisma. Ahí vamos a identificando más o menos hacia dónde vamos, ¿no? Hablando ya en términos de la 4T. Y pues obviamente, como ya lo dije, esto significa pues la imposición de la voluntad, ¿no? Dentro de una relación social. Por ahí hay un decálogo del abogado que cuando he dado clases en maestría, ¿verdad? Me tocó por ahí dar clases en maestría de Derecho Fiscal y tienen una materia, ¿verdad? Y pues la mayoría de los que estudian esta maestría, pues obviamente son abogados, ¿no? Y siempre les he tratado de cuestionar este punto, me parece que es el punto número 6, si mal no recuerdo, que dice que cuando algo así a palabras más, palabras menos, cuando te veas entre la justicia y la legalidad, pues opta siempre por la justicia, ¿no? Y siempre pues les he dicho que opinan, que me den su opinión al respecto de estas palabras, ¿no? Si creen que la justicia no sea subjetiva, ¿verdad? Entonces, creo que ya estamos hablando de que si optamos por la justicia, pues vamos a optar por darle precisamente lo que ya decíamos, esa dominación, ¿verdad? Del otro hacia con nosotros, ¿no? Porque a final de cuentas, pues vamos, aunque se supone que los jueces o quienes imparten justicia deben de estar con la legalidad, pues a final de cuentas, si decimos que nos vamos por la justicia, pues estamos hablando de la subjetividad, como decía Foucault, la subjetividad del sujeto, ¿no? Y va ligada a la ética, ¿no? Entonces, dependiendo de la ética que tenga el impartidor de justicia,
pues va a hacer también si va a ser justo o no va a ser justo, ¿no? Y pues esto lo vemos en la impartición de justicia, no nada más aquí, sino en todo el mundo, ¿no? Hay unos países que tienen mejor democracia que nosotros, y pues ahí son un poquito menos marcada esta tendencia, ¿no? Pero cuando se trata de países, sobre todo los latinoamericanos o llamados malamente tercermundistas, pues creo que sí impacta mucho, ¿no? Y se hace lo que el amo siempre manda, ¿no? Si ese sujeto es culpable, pues será culpable porque el amo así lo dice, ¿no? O si ese sujeto es culpable, pero el amo dice que no es culpable, que entonces el amo es el que manda, y pues el sujeto, aunque sea culpable, sale libre, ¿no? Esto pues ya tiene que ver con la definición de ética que da Sabater, ¿verdad? Que pues habla de distinguir lo bueno y lo malo, ¿verdad? Y lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Vamos ya directo a lo que son los costos de la corrupción, ¿verdad? Estos son números y cifras del INEGI, ¿verdad? Se calcula que en nuestro país la consecuencia de los actos de corrupción pues asciende a 7,218 millones de pesos, ¿no? Entonces ahí vemos el mapa, ¿verdad? Los que están en puntos rojos pues son los estados más corruptos, ¿verdad? Y el semáforo pues así nos va indicando. Los cafés son los que están en términos medios, al igual que el amarillo, y los café bajito pues son los que son los estados menos corruptos, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, un Michoacán, ¿es qué? San Luis Potosí, ¿verdad? Bueno, Jalisco está dentro de los un poquito menos corruptos, pero bueno, ahí vemos el mapa. No alcanzo a ver bien, por eso no les digo. Nayarit me parece que es. Y esta es otra cifra ya desglosada, ¿verdad? El costo promedio de un acto de corrupción, pues es de 2,799 pesos por adulto víctima, ¿no? Y de 12,243 por empresa, que son víctimas de la corrupción, ¿no? Eso ya en términos, por así decirlo, per cápita. Y hablando en términos de la OCDE, pues México es el país más corrupto, ¿no? Podemos verlo ahí en la tabla. Está en el lugar, no lo ubico bien, pero creo que estaba por el 130, me parece. Sí, en el lugar 130 lo vemos del lado, en la segunda columna, ¿no? En el lugar 130 de 180 países evaluados, ¿no? Entonces, pues como ustedes pueden ver ahí, nos vamos dando un quien vive con Mali, con Myanmar, ¿no? Más o menos a ese nivel está nuestra corrupción o nuestra percepción de la corrupción, ¿no? Ahí viene desglosado, ¿verdad? Es en el lugar 130 de 180 países con una calificación de 29, ¿no? Eso es un 3, ¿no? Sacamos 3 de calificación. Es el peor evaluado de la OCDE, que tiene 36 países miembros. Y este grupo de la OCDE, pues como ya sabemos, a nivel mundial concentra el 80% del comercio, ¿no? Y respecto al continente americano, México se encuentra debajo de Brasil con 35 puntos, El Salvador con 34, Bolivia con 31 y por un poco arriba de República Dominicana con 28, Guatemala con 26 y Honduras con 26, ¿no? Según Raimundo Soto, pues habla de que la corrupción, pues, ¿qué va a traer consigo, no? Va a traer un impacto económico, va a traer un impacto político y va a traer un impacto social, ¿no? Eso es lo que la corrupción trae consigo siempre acompañada. Estos son algunos logros, hablando precisamente de estos impactos, ya podemos percibirlo así, ¿verdad? De estos 3 impactos, el económico, el político y el social, pues aquí lo vemos, ¿no? Ya más desglosado con lo que ha sucedido en poco más de, bueno, ya son 2 años que acaba de festejar de que
de que gana la presidencia de la República y año y medio de que asume el poder Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Más de 50,000 homicidios dolosos, ¿no? Un PIB que baja de menos 1.2 y se pretende que se calcula que se va a desplomar hasta 10.5%. Existen 12 millones de mexicanos sin empleo en estos momentos. Crece la cifra de víctimas y actos de corrupción, ¿verdad? Lo que viene en rojo, pues es lo que tiene que ver directamente con la corrupción. Crece el 64% el costo de la corrupción en los trámites, ¿verdad? Este modelo se deja de lado con esta tendencia a odiar todo lo que tiene que ver con lo que malamente denominan neoliberal, ¿verdad? Se deja de lado todas las recomendaciones de la OCDE, por ejemplo, en materia de mejora regulatoria, y pues hace que los trámites crezcan y ya sabemos que una tramitación o la burocracia como tal, pues obviamente es sinónimo de corrupción, ¿no? Desaparece el seguro médico popular y deja a millones de personas sin medicamento. BBVA advierte que las malas decisiones del gobierno tendrán como consecuencia 16 millones de nuevos pobres, es decir, todavía se prevé que de los 12 millones que actualmente existen, pues aumente en 4 millones el número de pobres aquí en México y de personas sin empleo. AMLO pues ordena la liberación de Ovidio Guzmán, eso también me faltó ponerlo de rojo, pero creo que también va ligado con la corrupción, ¿verdad? Y existe, crecen un 23% las denuncias por violencia de género, escándalo del penthouse de 11.1 millones de pesos en Houston de la Secretaría de Gobernación, perdón, ahí dice hola, pero es Olga Sánchez Cordero, escándalo de 23 casas y 2 terrenos del director de la CFE, Manuel Bartlett, con un valor aproximado de poco más de 800 millones de pesos, ¿verdad? El escándalo de las 6 casas de la secretaria de la Función Pública, Irmeréndira Sandoval, el escándalo de entrega de contratos directos del IMSS a Zoé Robledo, ¿verdad? Y empresas familiares, y el escándalo de corrupción y denuncia de intento de homicidio de la titular de CONADE, Ana Gabriela Guevara, ¿no? Todo esto, pues, ¿a qué nos lleva? Pues a un Estado suplantado. Manejo este término porque ese término fue un término que me gustó mucho, manejado por Samuel Smith, ¿verdad? Samuel Smith habla que no podemos hablar de este término de Estado fallido, ¿no? Porque realmente un Estado fallido, pues, tiene con otras características, ¿no? Pero que sí se puede hablar de un Estado suplantado. ¿Por qué? Porque México está siendo suplantado por los poderes fácticos, ¿no? Y en las láminas que acabamos de ver atrás, pues nos damos cuenta que así es, ¿no? Los poderes fácticos están a la orden del día y están gobernando en estos momentos nuestro territorio nacional. Bueno, el tema de burocracia, pues va muy ligado, de la mano de la corrupción. Y pues vamos a ver algunas cifras, ¿verdad? El Consejo Coordinador Empresarial maneja que el 8% del Producto Interno Bruto, pues representa los trámites burocráticos que existen en México, ¿no? Cuestan 165,554 millones de pesos, ¿no? Eso es lo que nos sale a nosotros la burocracia, ¿no? Cada mexicano, pues impacta en esta cifra, ¿no? 165,000 millones 554. De acuerdo con INEGI, por cada 100 personas que trabajaron en las administraciones estatales en 2015, son datos de 2015, 38 percibieron ingresos brutos mensuales menor a de 10,000 pesos, 41 obtuvieron entre 10,000 y 20,000 pesos y 21 más de 20,000 pesos en adelante, ¿no? El 59% de las personas que trabajan en los gobiernos estatales tenían entre 30 y 49 años de edad. ¿Qué sucede con esto, no? Hablando de lo que en un inicio platicábamos José Manuel y un servidor, pues los jóvenes, ¿no? Los jóvenes cada día, pues su mayor aspiración pues es llegar y trabajar en los gobiernos, ¿no? Y pues como sabemos, los gobiernos no producen, ¿no? Los gobiernos viven de los impuestos, y para que haya impuestos, pues tiene que haber empresas que los generen, ¿no? Que generen riqueza
y pues que el gobierno pueda gravar la riqueza para poder subsistir, ¿no? Y en una teoría ideal, pues esa subsistencia pues sería para brindar seguridad y justicia, ¿no? Y si no la brinda, pues no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, empezando por ahí, creo que tenemos nosotros, en el caso mío, que me dedico directamente a la docencia, y también José Manuel, que impacta de alguna forma en los jóvenes bachilleres, pues pensar en estrategias para que los jóvenes empiecen a cambiar ese chip, ¿no? De que cuando salgan o cuando egresen, se empleen en la iniciativa privada. A nivel nacional, 2.283.652 personas laboraron en las administraciones públicas estatales, ¿no? Del 2005, lo que representa alrededor de 2 servidores públicos por cada 100. Ahí vemos otro mapa, ¿verdad? Los que están en verde fuerte, pues son los estados donde más servidores públicos hay, ¿no? Nos damos cuenta que de 3.1 a 4 servidores públicos por cada 100 habitantes, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Nayarit, en el caso de Tabasco, ¿verdad? Que es por ahí lo que acabo de saber. En el caso de Colima, que es donde un estado donde yo vivo, pues ahí también el índice es alto, de 2.1 a 3 personas por cada 100 habitantes, ¿verdad? Que se dedican a las funciones públicas, ¿no? Estos son los datos que quisiera compartirles, ya refiriéndome, a mi estado, ¿verdad? En 2015, hasta 2015 había 711,000 habitantes, de los cuales el 3% son servidores públicos, ¿no? Refiriéndose ya más específicamente a la población económicamente activa, pues esta cifra asciende a 11,000 empleados del sector público, ¿no? Y hace algunos meses el gobernador Ignacio Peralta, el gobernador de Colima, pues mencionaba que en nuestro estado existían 19,000 empleados públicos, ¿no? Lo que significa que si hacemos una cuenta que del 2015 al 2019 que hizo la declaración el gobernador Peralta, pues la cifra se duplicó prácticamente, ¿no? En 3 años la burocracia creció al doble en mi estado, aquí en Colima, ¿no? Y pues lo que ya les mencionaba hace rato, ¿no? Juan Ramón Rayo, un pensador, un economista español muy bueno, que se lo recomiendo si tienen oportunidad de leerlo, pues menciona que los ingresos de los empleados públicos van a pervertir los incentivos a los que se enfrenta la juventud, es decir, lo que les mencionaba, ¿no? Los jóvenes ahora, pues ya lo que máximo, por lo menos aquí en Colima, lo abro con conocimiento de causa, su máxima aspiración es salir de la carrera e irse a emplear al sector público, ¿no? Porque ya tengo un pariente, porque ya tengo un primo, porque tengo un conocido, un padrino, etcétera, y entonces prefiero irme a emplear al sector público y ganar mejor, porque esa es una realidad, ¿no? Es una realidad que ahí mismo lo menciona Rayo. Dice que trabajando para la administración pública se consigue un empleo garantizado de por vida y además sustancialmente mejor remunerado, ¿no? Un empleado público en Colima, no sé en otros estados de la República, pero en Colima, por ejemplo, su salario promedio, el más bajo que pueden ganar aquí, es de 10,000 pesos, ¿no? Y de ahí para arriba, ¿no? Entonces, imagínense si en el iniciativa privada los sueldos más altos de gerentes, de directores, están entre los 12,000 y 15,000 pesos, ¿no? Y la responsabilidad que conlleva ser director y el esfuerzo que debes de hacer para poder llegar a ser director o gerente de una empresa privada. Y en la iniciativa pública, perdón, en el sector público, saliendo de la carrera, inmediatamente vas con tu tío, con tu primo, con tu padrino y le dices que te dé trabajo en el sector público y te da un trabajo de 15,000 pesos haciendo nada, ¿verdad? Pues entonces vas a preferir salir de la carrera o vas a aspirar a salir de la carrera e irte a meter al sector público. ¿Y qué sucede con esto? Pues lo que en economía le llaman un círculo vicioso, ¿no? Donde pues no se genera riqueza, ¿no?
porque el Estado, les repito, el Estado no genera riqueza y entonces eso es algo grave, ¿no? Entre más grande y abultado sea el Estado, pues eso va a generar que la economía de los estados pues no crezca, ¿no? De los países, que no crezca y se estanque, porque no hay producción. Esto pues es algo que les va a gustar mucho a los anarcocapitalistas, ¿verdad? Tiene que ver con los impuestos que pagamos todos los mexicanos y todo lo que se graba, ¿verdad? En México, ¿no? Ahí viene el IVA, el ISR, el impuesto a las bebidas, ¿verdad? El impuesto a las gasolinas, al tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? Que si lo vemos de esta forma, pues casi entre el 50 y el 60% de nuestro ingreso lo estamos pagando en impuestos, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de dinero que se lleva el Estado, ¿no? Vía impuestos, ¿no? Con todos estos desgloses que estamos viendo en la pantalla. Bueno, y ahí vemos una imagen, ¿no? Que podemos reconocer a estos jóvenes empresarios exitosos, multimillonarios, quizá de los hombres más ricos del mundo, ¿verdad? Zuckerberg, Marx, Larry Page, ¿verdad? ¿Quién no los conoce? ¿Quién no los ha visto? ¿Quién no ha escuchado de ellos? ¿Verdad? Son jóvenes que cumplieron sus sueños. Ahí, por ejemplo, me gusta mucho la historia de Elon Musk, ¿verdad? Que es un joven emigrante africano, ¿verdad? Que llega desde su juventud a vivir a Canadá primeramente, ¿verdad? A estudiar en una universidad canadiense con un solo centavo de dólar en su bolsa, ¿verdad? Con muchos sueños, ¿no? Y que sin embargo, a través de mucho esfuerzo, ¿verdad? Logra emprender su primera empresa, ¿verdad? Y de ahí en adelante se vuelve un empresario exitoso, ¿no? Y ahora es uno de los hombres más exitosos, más famosos y más ricos del mundo, ¿no? Y pues, ¿qué no decir de Zuckerberg y de Larry Page y Sergey Brin, ¿verdad? Otros jóvenes muy exitosos y pues, ¿qué lograron ellos? Pues emprender, ¿no? Se quitaron ese miedo, ¿no? Ellos no tuvieron al primo, al amigo, al padrino que los metió a trabajar a gobierno, ¿no? Se quitaron el miedo de emprender, salieron de la universidad, lo hicieron y obviamente las condiciones de sus países pues son mucho más diferentes y favorables que las de nosotros. Aquí vemos, ya para casi concluir, esta imagen, ¿no? De un lado, si alguien no lo conoce por ahí, el escudo de la asociación que yo presido aquí en Colima, que es Estudiantes por la Libertad, Students for Liberty, y por el otro lado, la cartilla moral de AMLO, ¿no? Se dice de AMLO, ¿verdad? Malamente, porque no es de él. Está como mi abuelita que dice, ay, ya me llegó el apoyo de López Obrador, ¿no? Pero pues realmente no es apoyo de él, ¿verdad? Es apoyo de todos los contribuyentes que pagamos impuestos. Pero bueno, la cartilla moral del gobierno federal y la libertad, ¿verdad? ¿Cuál creen ustedes por cuál se decidirían? ¿Por el camino de la libertad o por el camino de la imposición moral? Obviamente por la libertad, yo me decido por la libertad, ¿no? A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, ni cómo tengo que pensar, ni cómo tengo que actuar. Obviamente dentro de este contexto del bien común, como ya lo abordábamos anteriormente, a través del contrato social que decidimos signar los ciudadanos, ¿verdad? Creo que nos tenemos que regular por un Estado y el Estado debe de existir para la regulación de la sociedad, ¿no? Es como yo luego a veces lo he comentado también en los trabajos que he tenido, ¿no? Tú como empleado de una determinada empresa, pues estás vendiendo, por así decirlo,
tu sapiencia, tu expertise, ¿verdad? Y tu libertad. Cedes parte de tu libertad y vendes parte de tu libertad a cambio de una contraprestación económica, ¿no? Y pues obviamente ese contrato que tú firmas, pues es por 8 horas, ¿verdad? Porque así lo marca la ley, de tu libertad, ¿no? En esas 8 horas, pues tú estás cediendo esa libertad y la estás vendiendo a tu empleador para hacer algo que él te está solicitando, ¿no? O que para ello te está pagando, ¿no? Entonces, en este contexto del contrato social, pues nosotros asumimos pertenecer a una sociedad regulada, ¿verdad? Con una existencia de un Estado que nos va a garantizar seguridad y justicia a cambio precisamente de esto mismo, ¿no? De la seguridad y justicia. Cedemos esa parte de nuestra libertad, pero de eso a que ya te quieran imponer formas de actuar, formas de ser, formas de pensar a través de una cartilla, como ellos mismos lo nombran, moral, creo que dista mucho de ser, ¿no? Bueno, ¿qué se propone aquí? Para poder de alguna manera combatir la corrupción, como ya los dije, que tiene múltiples ópticas y múltiples factores la corrupción, pero en este caso nos estamos refiriendo únicamente a las ideas de la 4T, ¿verdad? Y el gobierno como tal, pues se propone precisamente un sistema de control interno, ¿verdad? Y un sistema de control externo, ¿no? Obviamente el control interno tiene que ver con nuestra ética, con nuestra moral, ¿verdad? Nuestros principios, nuestros valores, ¿verdad? Que obviamente pues yo también sugiero que sean de libertad, ¿no? Y dentro de este concepto del contrato social que firmamos todos o signamos todos, ¿no? Y el sistema de control externo, que es donde ya entraría el Estado a través del Estado de Derecho, ¿no? De garantizar el Estado de Derecho para que haya igualdad ante la ley, ¿no? Que no igualdad entre los seres o las personas, que eso es muy diferente y es la bandera con la que navega la 4T, sino que haya igualdad ante la ley, ¿no? Es decir, un piso parejo que no un techo parejo, ¿no? Porque lo que hace la 4T en realidad, pues es un techo parejo, ¿no? Hasta aquí llegas y de aquí para acá solamente yo Estado gobierno, yo Estado soy el todopoderoso, ¿no? Y aquí lo que se pretende es que haya un piso parejo de donde todos podamos partir, ¿no? Porque es lo que yo alguna vez les he comentado a mis alumnos, qué aburrido sería que todos fuéramos iguales, ¿no? ¿Para qué nos levantaríamos al otro día a trabajar, ¿no? ¿Qué caso tendría? ¿Qué caso tendría producir? ¿Qué caso tendría ser mejor? ¿Qué caso tendría estudiar? ¿Verdad? ¿Qué caso tendría trabajar si vamos a ser todos iguales, ¿no? Creo que aquí el incentivo máximo que tenemos es precisamente la desigualdad, ¿no? Yo voy por la desigualdad, ¿no? Y estoy a favor de la desigualdad, pero sí la igualdad ante la ley, ¿no? Ese piso parejo que debemos tener todos los ciudadanos. Bueno, esta es algo que les quería compartir precisamente esta gráfica, ¿verdad? Donde habla precisamente de un estudio a la empresa que se hace, donde se habla de todas aquellas, el desarrollo integral, ¿verdad? De un Estado, de una empresa como tal, esto es más a nivel organizacional, pero donde habla precisamente del poder del individuo, ¿no? Y que las empresas ahora, la sociedad está confiando más en las empresas, ¿no? Ahí vemos en la parte azul, dice que se contribuye a llenar el vacío del liderazgo en la sociedad. La gente o las personas están creyendo más en lo que puede hacer la empresa ahora mismo que lo que puede hacer los gobiernos, ¿no? Esto es una realidad. Esta lo realiza esta gráfica la empresa Deloitte, una empresa muy responsable, ¿verdad? Y muy famosa a nivel mundial. Y pues este estudio lo realiza precisamente en México, en nuestro país, ¿no? Y entonces, pues se dan cuenta que el gobierno empieza a perder terreno ante la sociedad, ¿no?
y que la sociedad, pues obviamente, está tomando la batuta, ¿no? Ante la falta de liderazgo de un buen gobierno, de este vacío de liderazgo que está dejando los gobiernos, y asumen las empresas ahora el liderazgo, y la gente está confiando más en lo que puede hacer la empresa que lo que puede hacer los gobiernos. Y quiero cerrar con esta frase de Mario Vargas Llosa, ¿verdad? No se puede prescindir del poder, hablando ya en términos de poder, pero sí se puede frenarlo, ¿no? Contrapesarlo para que no se exceda, usurpe funciones que no le competen y arrolle al individuo. Creo que esa es la función de los que pensamos, vivimos con las ideas de la libertad, ¿verdad? Y es la responsabilidad que tenemos, ¿no? Hacerle contrapeso al poder, como lo dice Vargas Llosa, para que no se exceda, para que no usurpe funciones que no le compete y para que no nos arrolle como individuos. Es cuanto. Muchísimas gracias, profesor Fabián. Fabián, te agradezco de sobremanera. La verdad es que creo yo hablar por todos los que pudimos seguir la transmisión e incluso la gente que sé que seguramente la va a ver posteriormente. Nos has dejado con un muy buen sabor de boca. Evidentemente por el tiempo mismo tenemos que ser a veces un poco cortos o parcos en nuestras críticas, en nuestras perspectivas, pero creo yo ha quedado bastante bien abordado. El tema de la corrupción sobre todo es un tema tan necesario de hoy platicar no solamente en México, sino a nivel internacional. Entonces, enhorabuena por la presentación. En estos minutos voy a tratar de conversar contigo. Para ello, bueno, igual y si podemos desactivar la presentación y volver a tu video principal para poder tener este intercambio de diálogo. Muchísimas gracias en ese sentido. Entonces, creo yo que hay cosas muy puntuales que podemos abordar de tu presentación. Me han gustado bastante. Por ejemplo, ¿qué podemos entender en este sentido de orfandad de la moral, ¿no? Hoy estamos huérfanos de la moral y sobre todo de la ética, más que de la moral, porque al final la cuestión moral es una cuestión sobre todo de costumbres, pero la ética ya tiene una inscripción en una normatividad. Pagar impuestos sí o no, el abuso del poder en esta dicotomía amo y esclavo. Y yo creo que hay una palabra que nos ha quedado muy bien, digamos, clara el día de hoy, muy bien establecida. El tema de la corrupción tiene que ver también con un tema de la no justicia social. Ahora, ¿cómo podemos plantear un ejemplo de corrupción que todos los días vivimos y que incluso están explotando las grandes transnacionales? Yo no estoy en contra del libre mercado, todo lo contrario, pero creo que el gobierno tiene un gran problema para con las empresas. El gobierno no apoya el libre mercado, pero también quiere controlarlo todo. Entonces es dicotómico, porque a la vez quiere globalización, pero también regionalismo. Por tanto, bueno, es como un oxímoron en poesía. Ahora, yo lo que me quiero centrar el día de hoy es en el tema de la minería. Y voy a platicarles por qué el tema de la minería. Porque si bien en los últimos años esta ha ido creciendo de manera extraordinaria en tanto exploración, extracción y beneficio minero, y este auge corresponde muy en cierta manera a la desregulación del sector, y el término de desregulación a los liberales nos suena mucho porque no es la aprobación de una ley, sino es en el sentido, por ejemplo, de las drogas. No es que necesariamente querramos ya desde ahora que se legalicen las drogas en general, sino es la despenalización de las drogas. No es que se legalicen, más bien que se despenalicen, que son distintas cuestiones. Además, y regresando al tema de la minería, los proyectos mineros se han impuesto a lo largo y ancho de la geografía nacional en contraposición con los intereses aspiracionales, bien es cierto, del desarrollo de las comunidades rurales. Esto nos suena mucho a algo como, por ejemplo, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que habitan los territorios donde las actividades extractivas se desarrollan o buscan desarrollarse. Y este tema de las concesiones es a lo que voy en el tema de la corrupción. Ahora vamos a ver, el tema de la corrupción no se puede separar, y creo yo que estamos todos de acuerdo, la corrupción con la impunidad. El tema de la impunidad va muy ligado a la corrupción, de hecho lo vimos, por ejemplo, con la Casa Blanca, en fin, podríamos decir varios ejemplos, pero sigamos con el de la minería, si me lo permiten. Ahora,
el más preocupante de todos estos problemas que posee la minería es que la extracción de los bienes naturales se encuentra asociada siempre a una profunda e irreversible afectación a los ecosistemas. Yo no soy una persona que se dedique plenamente a la construcción de estas ideas en pro del ambiente, pero sí, por ejemplo, la Red Mundial de Jóvenes Políticos se preocupa desde la Agenda 2030 de la ONU en velar por el medio ambiente, la cuestión natural, el ecosistema en general, las cuencas, la orografía, el clima, los suelos, y ello pues desemboca en los sistemas económico-culturales y derechos de las propias poblaciones. Si no me creen todo lo que digo sobre el tema de la minería, bueno, pues bastaría con recordar ya los graves accidentes ambientales y humanos que han puesto en el ojo del huracán a un grupo tan fuerte como el famoso Grupo México. Sin, claro, por supuesto, no pasar de ahí. Ahora, ¿por qué digo no pasar de ahí? Porque, reitero, el tema de la impunidad en temas como el de Grupo México también nos habla de un tema de corrupción. Por ejemplo, la explosión de pasta de conchos. ¿Qué pasó en la pasta de conchos? Bueno, el derrame de metales tóxicos al río Sonora y Bacanuchi. Ahora, sucedió después otro derrame en Río San Martín, en Zacatecas, de ácido sulfúrico, por ejemplo, de la terminal marítima de Guaymas. Y así, una lista que seguramente nos haría enojar por el tema, no del accidente en sí mismo. El problema no es el accidente, sino de la impunidad en la que muchas veces desemboca todo ello. Ahora, por otra parte, y como bien platicas, Fabián, y como referencia, por ejemplo, siempre tergiversamos las leyes. ¿Qué tuvo que pasar para que las concesiones se permitieran en México? Bueno, tuvo que suceder una reforma a la ley minera, que de hecho está vigente y fue promulgada el 26 de junio del 92. Se derogó, a su vez, una ley en materia en el 75, pero lo curioso es que coincide todo esto que planteo con otro acontecimiento histórico que es, como bien sabemos, la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el famoso Telecán, por parte del gobierno, como bien planteas tú, y eso podría dar parte a otra ponencia, del mal gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Yo no estoy defendiendo o menospreciando el gobierno de Salinas de Gortari, creo que hay un problema en la terminología. Utilizamos mal el término neoliberal, podríamos después abrir ese debate. Como que claro, bueno, ya podemos ir adelantando, uno de los cambios que se sucedió en la ley de la minería más importante fue la que presentó esta norma con respecto a la ley derogada de, como ya lo platicamos, permitir que los capitales transnacionales participaran de la entrega de concesiones para realizar actividades mineras. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las concesiones a nivel nacional están revestidas de compadrazgos. Eso lo vemos todos los días. Por ejemplo, con las grandes constructoras, con las grandes mineras, en fin, son compadrazgos de, mira, el proyecto lo doy a mi compadre, a mi cuñado, a un familiar, a un conocido, y claro, son concesiones millonarias. Ahora, la promulgación de esta ley minera coincide con una reforma al artículo 27 constitucional. El 27 constitucional, ya habíamos visto, tenía el propósito de reiterar el carácter inalienable de la propiedad social de la tierra. Por supuesto, cuando tu gobierno llegas a la gente buscando el voto para decir, bueno, es que los gobiernos neoliberales nos han quitado la posesión de la tierra, evidentemente este es un discurso sentimental, ya después podremos tratarlo, pero mienten. Este tipo de discursos demagógicos lo único que quiere es mentir, porque realmente ¿cuándo fue la tierra del pueblo? ¿Cuándo fue la tierra de los ciudadanos? Yo no creo en eso. Si no, pues que nos repartan los cheques de cuántas garantías nos tenían que haber tocado a cada uno de nosotros. Ahora bien, en la práctica esto se traduce como la facilitación de la tierra para intereses privados, incluidos las transnacionales. Pero ojo, no es un libre mercado. El famoso libre mercado que los neoliberales, según creamos, que eso es mentira, lo que hoy tenemos no es el libre mercado, lo que hoy tenemos es un mercado viciado. Porque si realmente fuera libre mercado, entonces las concesiones las ganarían verdaderamente empresas que propugnen por la concesión misma el mejor proyecto, el mejor desarrollo, no solamente económico, social, político, sino también urbanístico, pero eso no sucede. ¿Por qué? Porque la concesión se queda en las manos de mi compadre o de mi amigo. Ahora, son lo que hoy por hoy obtienen los mayores ganancias, por supuesto, porque es a costa de un completo empobrecimiento de las comunidades aledañas a la propia mina. Sin embargo, para revertir dicha situación, desde hace ya tiempo se ha dicho que se necesita una reforma al artículo sexto de la ley de minería. Ahora, tenemos que revisar, al igual que con el tema del agua, porque el agua también es una de las grandes cuestiones sobre las concesiones que hay que revisar. Las concesiones hoy por hoy
se les dan a los grandes corporativos, eso es muy cierto, para fortalecer las obligaciones, pero hay que fortalecer estas obligaciones de los concesionarios, hay que regular las actividades con profundas afectaciones socioambientales. No puede ser que se quede simplemente en una crítica social, sino también en una crítica económica. Fortalecer la transparencia la transparencia y el acceso a la información pública debe de ser fundamental. Ya tenemos un órgano autónomo, espero que no se vulnere su autonomía. Dar seguimiento al impacto ambiental y, más importante aún, necesitamos fortalecer las causales de nulidad y cancelación, así como las infracciones y sanciones a concesionarios, para evitar lo que ya venías platicando, Fabián, de una vez por todas, no solo la corrupción, sino la impunidad de que está revestida la propia minería, el agua, etcétera, etcétera, y todos los macroproyectos que hoy por hoy la actual administración, la famosa 4T, está echando a andar. Por tanto, bueno, hasta este planteamiento dejo mi comentario y sin duda alguna, por ello digo que el tema es muy, muy extenso, pero quisiéramos abrir también las preguntas y respuestas de los compañeros que nos están siguiendo desde la transmisión en Facebook Live, como aquí en Zoom. Alguien nos pregunta, cuando planteabas el tema de la honestidad, la cuarta transformación tiene como principal bandera la honestidad y la no corrupción de sus integrantes. ¿Se ha logrado tal hazaña? Preguntan en Facebook Live. ¿Se ha logrado tal hazaña de la honestidad como esta gran bandera o este gran lema, o hemos fracasado como gobierno, por así decirlo? Y digo que como gobierno, claro, me incluyo, pero yo no formo parte del gobierno. Creo que, bueno, desde ese punto de vista, creo que la 4T se ha caracterizado, si bien la política en sí misma se caracteriza por ser contradictoria, ¿verdad? Creo que la 4T ha exagerado en eso, ¿no? Por ahí alguna vez escuchaba yo a Sergio Negrete en una ponencia que daba, decía que ellos han caído ya en el cinismo, ¿no? Si esperábamos que nos fuera, él nos decía, todavía no asumía el gobierno López Obrador, y le preguntaban precisamente le hacían esa pregunta, perdón, que si creía que Andrés Manuel López Obrador iba a lograr ser igual o a superar el gobierno de Enrique Peña Nieto, y él decía que él esperaba que fuera peor, porque decía que el grado de cinismo que tenía Andrés Manuel López Obrador y su cuarta transformación pues era enorme, ¿no? Era muy, en ese tiempo se estaba dando lo de cuando él nombra a Ricardo Salinas Pliego jefe de asesores, ¿no? Entonces decía que era inaudito, ¿no? Que López Obrador estuviera haciendo esto. Entonces, creo que en ese sentido no han cumplido ese objetivo de ser honestos, han sido muy incongruentes, ¿verdad? Entre el discurso y los hechos, no hay congruencia, y creo que eso es lo que ha venido demeritando lo bueno que pudiera haber tenido el gobierno, ¿no? Yo creo que si hubiera sido un gobierno honesto, que hiciera poquito, pero que hiciera, y que lo que dijera se cumpliera, ahorita estaríamos hablando de quizás de una 4T más fortalecida, ¿no? Con la sociedad. Pero creo que los números no mienten, la simpatía del presidente viene en decadencia, ¿verdad? Ahorita me parece que ya anda sobre el 55%, ¿verdad? De aceptación. Entonces creo que la gente empieza a darse cuenta de esas incongruencias, ¿verdad? De esa falta de honestidad, y falta mucho, ¿no? Todavía nos faltan 4 años más, ¿no? De esperar a ver qué viene más de la 4T, pero para mí por ahí escuchaba también una vez a Broso que mencionaba, ¿no? Que el gobierno ya está muerto, y creo que yo coincido con eso, ¿no? Yo creo que ya de aquí ya no se puede levantar, ¿no? Vienen unas elecciones internas donde se va a enfrentar nuevamente a su propio fantasma, ¿verdad? Y creo que ahí su propio fantasma, nadie puede enfrentarse con el espejo sin salir dañado, ¿no? Y creo que eso le va a suceder a Andrés Manuel López Obrador. Estoy de acuerdo con ese panorama, aunque un poco trágico, y es a veces inquietante para quienes nos consideramos utópicos en los pensamientos,
que siempre al final pensamos en una sociedad mejor, en esta idea un poco de Leibniz, incluso de los estoicos, como por ejemplo Voltaire en su obra de Cándido del optimismo. Bueno, a veces los más utópicos u optimistas, pues creemos justo que este es el mejor de los mundos posibles, y cuando nos damos cuenta de la realidad que tenemos, decimos, chin, pues qué mundo el que nos ha tocado. Y es muy cierto, para poder llegar al poder, Andrés Manuel no solamente tuvo que desvirtuar causas de atrás, de otrora, desde cuando él empezó su carrera política, sino sobre todo incluso de propios, no desconocidos, sino de propios. Ha desvirtuado la opción de propios. En fin, hay una responsabilidad social y sobre todo crítica en el sistema actual democrático que tenemos. Recuerdo la tesis de los maestros en el texto de cómo mueren las democracias, cómo mueren las democracias, cómo muere la democracia en México, en esta pregunta que podríamos decir de Levitsky y el otro profesor de la Universidad de Harvard, ahora no recuerdo el nombre perfecto, pero ¿cómo podrías decir, Fabián, que mueren las democracias por la corrupción? Podría ser un gran, digamos, una gran fórmula. Si pudiésemos tener una fórmula de cómo matar una democracia, primeramente podríamos decir un poder despótico, un poder tiránico, un poder totalizante, como bien planteabas ya con las teorías de las élites, recordándonos un poco a Hobbes en esta teoría. Ahora, hay que recordar que Hobbes retoma la idea de Plauto. La idea de Plauto, recordemos que era el latinismo homo homini lupus, el hombre es el propio lobo del hombre, que Hobbes retoma en el Leviatán, pero para justificar la monarquía absoluta. Yo platicaba con estudiantes de la Universidad de Granada y les decía, en América Latina específicamente no tenemos correctamente la concepción de una monarquía absoluta porque no la vivimos. Vivimos otras cuestiones. Ahora, ¿cómo podrías determinarlo así una fórmula para que mueran las democracias? ¿Cómo podría ser la fórmula? ¿Corrupción? ¿Estado totalizante? ¿Qué más podríamos decir? Creo que en la fórmula que plantea Levitsky, pues lo dice muy bien, ¿no? Son y Ziblatt, estos ya recordé, populismos. Ziblatt, exactamente, ¿no? Pues el argumento, pues ahí yo recuerdo que era que la mayoría de los que provocan la muerte, como así, por así decirlo, como lo manejan los autores de la democracia, pues son no la provocan ni los soldados ni los generales, ¿no? Mencionaban, me parece, en esta lectura, sino decía que eran los propios gobiernos electos, y esto pues tenía que ver, por lo que recuerdo, con por esas ideas populistas, ¿no? Y sus promesas no cumplidas, ¿no? Culpaban precisamente de todos los males, pues a alguien, siempre había alguien que culpar, ¿no? En este caso, pues la sombra o el fantasma de los neoliberales, ¿no? Que siempre le echaban la culpa, ¿no? A todos estos neoliberales, y creo que ellos planteaban precisamente que estos populistas, pues, defienden, según ellos, la bandera de la democracia, ¿no? Y pues obviamente, pues, al mismo tiempo la están matando, ¿no? Y creo que estos gobiernos populistas que manejan aquí, en este libro, pues son los que han venido matando poco a poco la democracia, ¿no? Cierto, muy cierto. Creo que hoy la tesis de Ziblatt y Levitsky queda muy bien impregnada en nuestra realidad, sobre todo porque es una realidad ya del continente americano. No podemos contraponer la cuestión que pasa en América con Europa. Europa, si bien tiene también algunas cosas de demagogia, ¿no? De políticos que llegan por el ente carismático, y de hecho quiero retomar ello porque nos quedaste a deber esa noción del carisma que me gustaría que profundizáramos en ello, pero previo te quiero platicar algo que decía ya Inda en el 2012, en Los dilemas del Estado moderno según Max Weber, porque platicaba sobre Max Weber, y plantea la autora que ya también los partidos políticos reciben siempre el impacto de la famosa ola democratizadora. ¿En qué sentido? Que en lugar de seleccionar líderes natos, tienden a producir demagogos. Ahora, el término demagogia no es actual, de hecho, ni siquiera de los gobiernos populistas. La demagogia está inscrita ya en las historias de Polibio, cuando Polibio planteaba su famosa manera de gobernar de la muchedumbre como la oclocracia, ¿no? Que la oclocracia era, en este sentido, el gobierno de la muchedumbre,
por no pensar de los menos ilustrados, si lo queremos ver desde el siglo XVIII de la Ilustración, o de los menos racionales. Por tanto, dice Inda, los partidos políticos tienden a producir demagogos, es decir, personajes dispuestos a utilizar sin miramientos, y eso es lo crítico, los medios que les aseguren la captación de las masas. Cuando uno habla de la masa, irrestrictamente piensa en teoría de la élite, en estas teorías que coinciden en que la masa es torpe, nimia, amorfa, no se puede poner de acuerdo, y de hecho resulta muy en claro la ley la ley de hierro de Robert Michels, ¿no? La ley de hierro lo podríamos resumir también como Robert Michels plantea su texto original, que es: quien dice organización, dice oligarquía. Quien dice Morena, una gran condensación de personajes, no necesariamente dentro de una corriente política, pero sí personajes que lo que buscan es el poder. Quien dice Morena, dice oligarquía, podríamos decirlo así. ¿Qué piensas al respecto? ¿Estarías de acuerdo conmigo y también con Robert Michels, que quien dice organización, dice oligarquía, pasándolo a nuestro contexto, quien dice Morena, dice poder? Creo que hay un libro muy bueno de la literatura francesa. No recuerdo el título, pero creo que es Pantagruel, que habla de una palabra, el gatopardismo, ¿no? Creo que a lo largo de la historia, si nos remontamos desde que la lucha de la independencia, ¿verdad? Todos sabemos cómo se da este proceso armado, ¿no? Donde se empiezan a conformar las élites, ¿no? Del poder. Y que a partir de ahí, pues nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia, tanto todo durante el siglo XIX, ¿verdad? Pues fue una lucha intensa por el poder, ¿no? Cuando he abordado este tema con mis alumnos, pues se los explico de esta forma, ¿no? Durante todo el siglo XIX estuvimos peleando por el poder porque alguien le quería quitar el poder a fulanito y sutanito lo quería. Llega la revolución y fue lo mismo, ¿no? Fue una lucha de ideales, fue una lucha de poder, ¿no? No fue una lucha por un México independiente, no fue una lucha por querer un México mejor, fue una lucha por querer el poder, ¿no? Y lo ganaba un personaje y entonces el otro se enojaba y le peleaba, lo derrotaba, lo mataba y llegaba al poder. Y entonces llegaba Venustiano Carranza y mataba a fulanito, a sutanito, y ya llegaba al poder, y así fue los primeros 30 años de vida del siglo pasado, hasta que llega, y a lo mejor va a haber quien critique lo que voy a decir, llega una cierta estabilidad cuando se crea el Partido Revolucionario Institucional, en ese entonces PRM, porque fue el contrapeso, en ese tiempo representó el contrapeso al poder, ¿no? El partido en el Estado, porque vino a hacerle contrapeso pues, precisamente a la figura presidencial, ¿no? Y a través del partido o de la institución, que en este caso era el partido, pues fue como se vino balanceando, teniendo un equilibrio, ese poder desmedido que tenía el presidente en ese entonces, ¿no? Entonces ahora dijo el partido, yo asumo las decisiones del país, ¿no? Las decisiones de Estado las voy a asumir yo, y yo voy a decir a través de un proceso democrático quién va a ser el que preside al presidente, ¿no? Y de no ser o de no haber existido el PRI, ahorita creo que seguiríamos en las luchas armadas, ¿no? Y a lo mejor hubiéramos hubiéramos entrado a aquella época de las revoluciones de mediados del siglo pasado que se dieron en Latinoamérica, ¿verdad? A lo mejor México no estaría como hasta la fecha está, con esta estabilidad. Bueno, ya se ha venido perdiendo en los últimos años, pero bueno, no hubiera llegado a estar dentro de los primeros 10 países con el mayor PIB a nivel internacional, de no haber sido por el Partido Revolucionario Institucional. Obviamente, pues ya después, como todo, tiene un ciclo, ese ciclo se vició, ¿verdad? Abusó del poder y
pues tuvimos las consecuencias, ¿no? Pero a esta idea iba, ¿no? Pantagruel maneja la idea del gatopardismo, ¿verdad? Que todo cambie para que todo siga igual. Y creo que es precisamente lo que pasó en el año 2000 con Vicente Fox y lo que volvió a pasar con López Obrador, ¿no? La presión social era demasiada y de alguna forma tenían que cambiar todo para que todo siguiera igual, ¿no? Pero las élites en el poder siguen estando en el poder. Muy de acuerdo, me gusta la cita de Giuseppe de Lampedusa en Gatopardo, porque posterior a la cita hay otro diálogo y concluye con una de esas batallas que se libran para que todo siga como está. En el 2000 se libró la batalla en pro de la transición, la famosa transición al PAN, pero bueno, como dice Giuseppe de Lampedusa, todo quedó como está. En este tenor, ¿qué tenemos que hacer con las personas corruptas? El tema de hoy es la corrupción. Si se le demuestra a alguien, gracias a, por ejemplo, las fiscalías especializadas, etcétera, etcétera, los órganos, las instituciones gubernamentales que en principio tienen que velar por la no corrupción, sobre todo a nivel del Estado, a nivel federal, ¿qué deberíamos de hacer con las personas? Y cuando citaste a Michel Foucault con respecto al poder, recuerdo que en Vigilar y Castigar, Michel Foucault habla sobre qué hacer con las personas dice Michel Foucault específicamente, qué hacer con los peores hombres que incluso se han convertido en bestias. No en los anormales que considera la sociedad, porque decía Michel Foucault que no existe la persona normal, sino la persona no entendida por el contexto de las costumbres, de la cultura. Pero ¿qué hacer con estas personas que realmente sean unas bestias? Hay que condenarlas, y dice Michel Foucault, antes de la condena, hay que recordar algo. Aún siendo bestia, no pierde su humanidad. Y en este término de humanidad, seguramente Michel Foucault era una persona muy adelantada a su tiempo, y así fue, ya se plantea el tema de la dignidad, el tema de la dignidad humana. Ya en 2011 y en 2013 en México, esta cuestión se instaura en el artículo primero constitucional en términos de la universalidad y todo lo que ya conocemos en materia de derechos humanos. ¿Qué piensas tú, Fabián, con respecto a qué hacer con estas personas? Porque siendo sinceros, ya se ha criticado mucho la corrupción en México. Antes la corrupción no se veía, se ocultaba, se tapaba, porque hay una cuestión muy interesante. La gente decía, el PRI roba, pero salpica o deja robar. Es una frase que todo el mundo la conocía. ¿Qué pasa cuando llega el PAN? El PAN roba, pero ya no le da el moche, ya no avienta para afuera, ya la fuente ya no salpica. Y eso no gustó a la gente, siendo sinceros. ¿Por qué? Porque el mexicano, y no estoy de acuerdo yo con esta idea, pero mucha gente que he platicado con ella de la corrupción dice, es que el mexicano es corrupto, el México, el que no avanza, no tranza. Esta es la famosa frase que todo mexicano se sabe. Debemos de vivir con esta idea de que la corrupción es parte de la cultura. ¿En qué sentido? Y aquí la gente tal vez de derechas nos podrán criticar. Sí es cierto que la familia es el primer círculo, es la primera institución social, vamos a presuponer eso, vamos a ponerlo como un axioma, la familia es la primera institución social. Si somos corruptos desde la cultura, quiere decir que nos corrompemos en la familia. ¿Qué te parece esta aseveración, Fabián? Dura, difícil, yo lo sé. ¿Qué te parece? Difícil. Para contestar tu primer pregunta, creo que el mejor panóptico, hablando ya en términos de Foucault, que podemos tener es la sociedad misma, ¿no? Y las redes sociales. Creo que están jugando un papel determinante, pero creo también que debemos enfocarlas, encaminarlas, ¿no? Porque las juventudes de hoy no leen, no estudian, no se interesan, son apáticos, ¿verdad? Manejan las redes sociales para otros objetivos, ¿verdad? Más lúdicos, si se quiere ver de esta forma, pero creo que el contrapeso al poder pudieran ser las propias redes sociales, ¿no? Y obviamente limitar el Estado, ¿no? Que eso siempre ha sido el tema de los liberales en años. Hay unos muy extremos, ¿verdad?, que piensan que la existencia del Estado no debe ser, ¿verdad? El Estado no debe existir, pero hay otros que somos más moderados, que pensamos que el Estado se puede limitar, ¿no? Yo me voy por ese enfoque. Creo que limitando al Estado y fortaleciendo las instituciones, fortaleciendo la sociedad, ¿verdad?,
lo podemos hacer. De hecho, en la tesis de maestría que presenté, hablo de este tema y a la aplicación de un modelo que se llama la triple hélice en temas de cómo mejorar el desarrollo económico, ¿no? Pero pues obviamente en el desarrollo económico viene todo lo que va viene implícita, perdón, la sociedad como tal, la participación de la sociedad y el fortalecimiento de las instituciones, ¿no? Y a través del fortalecimiento de las instituciones, pues se pretende que se combata y se minimice la participación del Estado, ¿no? Y en el tema de la familia, pues es un tema muy, muy, muy polémico, ¿no? Creo que yo estoy de acuerdo con lo que mencionas, creo que empieza por ahí, ¿no? Empieza por ahí y efectivamente, ¿no? La corrupción, si tu familia aprendes eso, es la base de la sociedad, ¿no? Y pues obviamente lo replicas, ¿no? El niño siempre va a replicar lo que ve, ¿no? Es un tema que hablábamos, por ejemplo, en la mañana con una maestra que da clases ahí en la universidad donde estoy. Hablábamos de este tema de los golpes hacia los niños, ¿no? Y que la violencia genera violencia, ¿no? Yo le decía que yo en lo personal lo que hago es cuando veo que mis dos niños, tengo dos niños, hacen alguna rabieta, los distraigo, ¿no? Les genero un distractor, ya sea aplaudiéndoles o les hago cosquillas, pero jamás los golpes, ¿no? Hay psicólogos que mencionan que es bueno darles una nalgada, una cachetada para que reaccionen, pero yo más que la agresión voy más a la distracción, ¿no? Los distraigo para generarles el cambio de chip, ¿no? De que olviden la idea de la rabieta y de repente reaccionen y se vean en otro escenario, ¿no? Donde les estoy haciendo cosquillas o donde les estoy aplaudiendo para que se distraigan, ¿no? Y me ha funcionado muy bien. Y creo que esto va muy ligado con la corrupción, ¿no? Si aprenden corrupción en casa, pues la van a replicar. Estoy muy de acuerdo y sobre todo con el tema de los niños, me queda muy claro como persona volcada a la docencia que eres, que tienes esta parte de formación de personas. Yo siempre he platicado que en el aula se forma a las personas. Estamos en un proceso de formación ya desde el kinder, en cuando se nos enseña, por ejemplo, a las vocales, los primeros, ya cuando uno crece, decimos de una manera tal vez curiosa, bolitas y palitos, pero efectivamente se nos enseña eso para posteriormente ir creciendo académicamente hablando y llegar a un punto de la abstracción en donde podamos entender los paradigmas que conforman la realidad y son con estos paradigmas que podemos conocer la misma. Ahora que lo platicabas en el tema de la educación, creo yo recordar ahora bien a Pitágoras, cuando Pitágoras plantea educad a los niños y así no será necesario castigar a los hombres. Esta es una idea bastante interesante y sobre todo porque cuando uno educa, dos aprenden. Cuando uno enseña, decía, ahí sí no recuerdo el autor, pero tal vez no sea tan digno de su propia frase, cuando uno enseña, dos aprenden, y yo creo que es lo trascendental, y es lo que la Red Mundial de Jóvenes Políticos tiene tan presente, y por eso llevamos este tipo de conversatorios que tratan de ser eso, sobre todo un diálogo, no ser tan academicistas. A veces la gente me dice que por qué empleo palabras no tan academicistas, porque bueno, al final esto es un diálogo y es una interacción yo creo que más limpia y más honesta con el ponente mismo. Bien, pasando ya a la sección, si me permites, de preguntas y respuestas, Javier Apolinar nos hace llegar una opinión y posteriormente una pregunta que dice, en una reflexión de lo sucedido en Singapur y su política del término de corrupción con su indudable y notable eficacia, la pregunta es, ¿cuáles podrían ser las experiencias y políticas que podría adoptar México de esta experiencia de Singapur? Sí, ¿cuáles serían las limitantes, verdad, de México en su sistema político, económico y social? ¿Cuál es Cierto. la comparación de esos niveles de corrupción en los dos sexenios inmediatos anteriores? Creo que volvemos al tema central, ¿no? Y lo que queríamos rescatar de esta plática, que es precisamente el término de cultura, ¿no? Creo que
si hablamos de términos de cultura en Singapur, pues estamos muy lejos, ¿no? Una experiencia, yo no conozco muy a fondo el caso Singapur, pero sí les puedo hablar del caso Corea del Sur, por ejemplo. Corea del Sur era un país sumido en la pobreza, en la miseria, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se da este choque eh, de bipolaridad en el mundo, ¿verdad? Después del triunfo de los Estados Unidos, que también lo asumió como suyo la ex Unión Soviética, ¿verdad? Pues se divide claramente el mundo en dos visiones, lo que tiene que ver con la visión de Occidente, que la encabeza Estados Unidos, y lo que tiene que ver con la visión de Oriente, que la encabeza Rusia, ¿no? En ese sentido, empiezan a formar bloques de poder, ¿verdad? Geopolíticos, y entonces ahí participan los países, los llamados cinco tigres, ¿verdad? De Asia, y invitan a Corea del Sur, pero Corea del Sur decide no participar del lado de Rusia y se va del lado de los Estados Unidos, que los empiezan a fomentar, a impulsar, ¿verdad? Ya después viene la división de Corea del Sur con Corea del Norte, y resulta que después de 1960, por ahí viene un impulso a la economía coreana, porque ellos empiezan a mandar personas a estudiar, perdón, mano de obra calificada. Ellos siempre se interesaron por la educación, siempre le apostaron a la educación. Los niños sin dinero iban a la escuela y aprendían y estudiaban, siempre le apostaron a la educación. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando en el momento que requiere, me parece que fue Israel, mano de obra calificada, mandan a sus ciudadanos a trabajar a Israel, y a través de las remesas que los ciudadanos regresan al pueblo de Corea del Sur, pues el pueblo de Corea del Sur pudo adquirir compromisos internacionales que le ayudaron a salir, a sacar adelante a su pueblo, ¿no? Y ahora si vemos a Corea del Sur, pues es uno de los países más ricos del mundo, ¿no? Creo que está en la novena economía a nivel mundial. Es un ejemplo muy bueno que tuvo que ver con la cultura, que tuvo que ver con la educación, la apuesta a la educación, la apuesta a la innovación, porque si no tienes educación no puedes innovar, ¿no? Y creo que la innovación en el proceso de producir, de ser novedoso, ¿verdad? El capitalismo es muy fácil de entender, ¿no? Tú vendes, y si a la gente le gusta lo que vendes, te lo va a comprar. Si no le gusta lo que vendes, no vas a vender ni un, ni un chicle, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues si no innovas y a la gente no le gusta, pues no te va a comprar, ¿no? Y si no hay nadie que innove, pues menos. No podemos basar nuestra economía en la agricultura, en el sector primario, en el sector servicios tampoco, ¿no? Debemos de realizar una economía a base de innovación. Y creo que esa es la gran diferencia de países como Estados Unidos, ¿verdad? Si ustedes ven el campo de Estados Unidos y lo comparan con el campo mexicano, creo que hay una enorme diferencia. Mientras ellos producen 100 toneladas de maíz, nosotros producimos 10, ¿no? Y es precisamente por la innovación, porque ellos tienen maquinaria innovadora que hace que el mismo maíz se produzca 10 veces más que en México, que lo hacen de manera manual, ¿no? Entonces creo que todo viene en la educación, en la cultura, en la innovación. Todo radica en eso. Ahora que planteas el tema de la innovación, me surge la gran incógnita de si la petrolización que vamos a vivir con este gobierno que ya está en marcha va a funcionar cuando los países ya, no vamos a decirles primermundistas porque la gente se desgarra las vestiduras y que no hay países de primer mundo ni mucho menos, estoy de acuerdo en ello. Para evitar esto vamos a decir países ya, digamos, con una tasa de bienestar, no solamente económico, sino social, elevado. ¿Qué va a pasar con México si apuesta por la petrolización del país nuevamente? En este caso, México no ha innovado en la cuestión. Claro, por supuesto, tenemos el Instituto del Petróleo y tenemos mucha técnica al servicio de la patria, como dice el lema del Poli, pero ya el petróleo no es una energía, primeramente el petróleo no es una energía renovable, es una energía finita, en tanto que
pues bueno, hoy tenemos en abundancia y mañana puede que no, en una idea un poco chusca. ¿Crees que apostar a las energías no renovables nuevamente y no apostar a la innovación, por ejemplo, en energía no solamente solar, sino la propia energía maremotriz, etcétera, etcétera, los tipos de energías renovables que existen, ¿crees que sea una buena apuesta o nos está hablando de una falta de innovación a nivel de gobierno federal? Mira, creo que tiene que ver con la visión, ¿no? Que tienen y efectivamente, o sea, es increíble que le siga apostando al pasado, ¿no? Que el presidente siga creyendo que en el pasado va a encontrar el auge económico que tuvo. Yo ya lo mencionaba en la sesión pasada que tuvimos, que la historia siempre se tiene que ver en términos del contexto histórico que se vivió en ese momento, ¿no? Creo que el contexto histórico que vivimos hace 30 años, pues era muy diferente al contexto histórico que estamos viviendo ahora, ¿no? Creo que más allá también de la innovación tiene que ver, o volvemos a lo mismo, a la corrupción, ¿no? Tú lo mencionabas hace rato en la plática. El petróleo, pues nos lo manejan como que es de todos, ¿verdad? ¿Dónde está mi factura? ¿Dónde están mis ganancias, no? Creo que si se abrieran los mercados, otra cosa pintaría para México, ¿no? Pero mientras sigas queriéndole sacar leche a la vaca y no le das alimento, no se va a poder. O sea, quizá todavía tengamos esos 20 años que puede manejar el gobierno federal de extracción de petróleo y de riqueza petrolera, pero si seguimos con el mismo esquema no vamos a lograr generar riqueza, ¿no? Y vamos a estarle inyectando dinero bueno al malo, ¿no? Creo que aquí lo que se tiene que pensar, si se va a conservar a López Obrador en la misma idea de abastecer la riqueza del país en el petróleo, creo que lo que tiene que hacer es abrir los mercados, ¿no? Para que entren otras empresas y para obligar a Pemex a que verdaderamente produzca un bien y una gasolina de calidad y que los consumidores ganemos también, ¿no? Pero definitivamente creo que las energías alternativas es el futuro y apostarle al petróleo no es un acierto tan a futuro, ¿no? Creo que es un acierto a corto plazo, estamos hablando quizá de 10 años, pero con esas condiciones que te digo, ¿no? Abriendo el mercado. ¿Qué pensar en este sentido de las obras de corrupción más grandes que hemos ya podido vislumbrar gracias al periodismo? Que hay en México se hace buen periodismo, pero tristemente es ofuscado por la gran orbe de las fake news. ¿Qué podemos pensar, por ejemplo, cuál es tu impresión de la Casa Blanca? Mira, aquí creo que estos ejercicios siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido corrupción, siempre ha habido presidentes que se hacen de dinero al amparo del poder, pero gracias al periodismo, gracias a la investigación, gracias a la libertad de expresión que en su momento ha habido, pues han sido descubiertos, ¿no? Y creo que ahora, como te repetí hace rato, el cinismo ha sido sumamente superado, ¿no? Antes por lo menos trataban de ocultarlo, había corrupción, sabíamos que había corrupción y había periodistas que la podían descubrir y manifestar, ¿verdad? Pero habría quienes por ahí les dicen por medio de un chayo, ¿verdad? Les callaban la boca y no lo hablaban, no lo decían, pero ahora creo que aunque se diga, no pasa nada, ¿no? Porque hay un cinismo tal que la gente o los seguidores de la 4T lo siguen creyendo, ¿no? Lo creen, y lo creen fielmente, ¿no? Creen que su Mesías no es corrupto y al otro día tiene el cinismo de salir a decir que no es cierto, que es un complot, ¿verdad? Que es parte de la mafia del poder, y todos le creen y ahí queda, ¿no? Y y creo que aquí sí está sirviendo aquello que decía se me fue el nombre, pero de los aparatos ideológicos de Estado, no sé si
que están utilizando los aparatos ideológicos del Estado para meter en la mente de los ciudadanos, ¿no? Incidir en la ideología del ciudadano. Pues mira, me vienen varios a la mente, no sé si sería Pierre Bourdieu o algún teórico de sistemas. Ahorita me voy a acordar, esto. Siempre, no siempre nos pasa esto. Pero mira, ¿qué te parece si en lo que lo recordamos, te hago una pregunta que nos hace llegar Carlos Olivares, y él pregunta si crees que la estrategia de austeridad, y qué bueno que lo preguntaron, ya se nos iba a ir la estrategia de austeridad del servicio público, ¿es viable para combatir la corrupción? ¿Sí o no? ¿Fue viable? ¿Es viable la famosa austeridad? Es Althusser, perdón. Pero sí, mira, en este sentido, en la mañana precisamente, yo como la labor que realizo, ya les comentaba que soy coordinador académico de una universidad. Entonces, una de mis labores, pues ahorita que estamos teniendo educación en línea, a distancia, pues es estar verificando que las clases, pues obviamente se lleven en tiempo y forma y con los contenidos que deben de tener, ¿no? Platicaba con uno de mis alumnos, porque él me mencionaba precisamente que pues que le gustaba mucho esta modalidad, bueno, eh, a diferencia de muchos que me lo han manifestado contrariamente, él me decía que le gustaba el uso, de que había aprendido a manejar otras tecnologías, ¿no? Y que a él le gustaba mucho cómo se abordaban las clases en línea, ¿no? Que era una experiencia novedosa para él, y que pues si por él fuera, pues él pudiera seguir un par de meses más, ¿no? Porque yo le hablaba de un posible regreso a mediados de agosto, pero que dependíamos de lo que dijera Secretaría de Educación Pública. Y pues él me decía que pues él estaba dispuesto incluso a quedarse un par de meses más porque le gustaba mucho la modalidad y el uso de las nuevas tecnologías, ¿no? La aplicación que le estábamos dando a las nuevas tecnologías en la educación. Y yo le decía, precisamente ya abordando el tema porque hablamos también en términos de que decía, él trabaja para gobierno, y decía que les había afectado la reducción que habían tenido presupuestalmente los gobiernos, ¿no? En este caso, pues el de Colima. Y pues yo le decía que por qué no pensar, en lugar de pedir más dinero a la vaca, por qué no pensar en innovar, por qué no pensar en la utilización de nuevas tecnologías para disminuir la burocracia, ¿no? Ya vimos hace rato en la presentación el nivel de burocracia que tenemos en Colima, ¿no? 19,000 servidores públicos para una población de 700,000 habitantes, ¿no? Y ya si nos vamos a números de la población económicamente activa, pues la población económicamente activa en Colima deben ser 250,000 habitantes, más o menos, ¿no? Entonces, hablando ya en términos de población económicamente activa, pues prácticamente representa el 10% de la población trabaja en gobierno, ¿no? Entonces yo le decía, es demasiada burocracia para la población que tenemos, ¿no? Y para el Estado tan pequeño que somos. ¿Por qué no pensar en reducir a la mitad la burocracia y digitalizar los procesos, ¿no? Que se tienen que hacer en el gobierno? Creo que en la medida de que nosotros podamos digitalizar los procesos, podemos disminuir la corrupción, ¿no? A mayores procesos, ¿verdad? A mayor regulación, más corrupción va a haber. Entonces creo que si pensamos en la reducción de la burocracia, en la innovación implementada ya en los procesos del gobierno, ¿verdad? De todas las regulaciones de gobierno, disminuir la regulación, ¿no? En estos términos de la OCDE, de la mejora regulatoria, creo que podemos disminuir mucho, mucho, mucho la corrupción. Cierto, a veces somos innovadores, pero para negativo, ¿no? Buscamos las fallas en el sistema, en ese sentido somos innovadores, pero para mal. Ahora que lo planteas en términos del poder ejecutivo, en términos del poder del presidente, recuerdo yo entonces qué pasa con los equilibrios, ¿no? Ya sabemos lo que con la fuerza política que llegan de Manuel al poder, una legitimidad en la historia de la vida democrática de México jamás vista, es el presidente más legítimo, por tanto,
pues no había manera de siquiera decirle que no, sobre todo por el voto cascada. Yo no digo que sea un error, eso ya parte de la subjetividad de cada una de las personas que va a delegar su fruto, su voto, pero lo que vemos nosotros es que cuando una sociedad vota en este fenómeno cascada, todas por la misma, el mismo color, por no decir partidos políticos en este momento, pues sucede algo, que no hay contrapesos. Esa es una de las grandes cuestiones. No hay equilibrios. Al no haber equilibrios se toman decisiones a destajo y técnicamente por línea directa del presidente, y estamos entonces volviendo a un partido hegemónico tipo PRI. Eso es lo más curioso. Ahora, bueno, no solo curioso, más bien lo más preocupante, por valer la expresión. Ahora, cuando hay equilibrios, ¿cómo sortea el sistema político el equilibrio? Con las llamadas coaliciones. Entonces, bueno, no hay equilibrio, forzas a las personas a tener que debatir, argumentar para que las mejores iniciativas se rescaten. Ah, no, hacemos un paliativo llamado coalición. Y entonces en la coalición entran todos. No pasa que sean del mismo color, no pasa que sean de la misma ideología, entran todos. Andrés Manuel muchos años dijo que no era de la misma bolsa, que ahí no lo tenían que meter en el mismo saco. Pues yo creo que Morena hoy representa el saco de todos. En Morena está hasta el que no. A mí me preocupa eso porque es como la invención del doctor Frankenstein, es un monstruo, el monstruo tal cual no tenía nombre, hoy tal vez el nombre pues es Morena. Entonces tenemos una perspectiva poco clara sobre el futuro de México. Vamos a tener elecciones próximamente a nivel muy importante porque se van a elegir cargos no solamente de representación popular, sino se va a elegir nuevamente todo en voto cascada, y esperemos que el voto cascada no pueda ser otra vez funcional. Se plantea ya la cuestión, y con esto podríamos decir como Wagner, ya estamos casi presenciando el ocaso de los dioses porque el tiempo apremia, y como el tiempo apremia, pues bueno, voy a tener que hacer las últimas preguntas con tu beneplácito. ¿Qué pasaría, Fabián, si la corrupción se erradica? Pensemos en el mejor de los mundos posibles como nosotros iniciamos. Vamos a presuponer una cosa, si el hombre es malo por naturaleza, la corrupción es inherente al hombre y por tanto la sociedad siempre va a ser corrupta. Ahora bien, si el hombre es bueno y es la sociedad la que lo corrompe, en términos de Rousseau, por tanto la corrupción se puede combatir y eliminar. ¿Tú qué posición pondrías en una utopía? ¿La de Rousseau, que la corrupción se puede convertir y eliminar, o estamos condenados a ser corruptos porque somos malos por naturaleza? ¿Qué pensarías, Fabián? Mira, pues si me la pones en ese caso, creo que en el pensamiento de muchos liberales está que los hombres somos malos, ¿no? Pero si me lo dejas a mi criterio y a mis propios valores, creo que me voy más por Rousseau. Creo que tiene solución, ¿verdad? Es muy complicado, empieza como ya lo habíamos manejado desde la familia, este, pero creo que sí podemos hacer algo, ¿no? En las nuevas generaciones. Y me niego a aceptar esa parte mía liberal de que somos malos por naturaleza, ¿no? Correcto, la verdad es que yo estoy muy de acuerdo contigo, creo que al inicio ya lo dije, soy una persona demasiado utópica, creo que las cosas se pueden alcanzar, y bueno, en este sentido, si no somos utópicos, platicaba hace poco en otra conferencia que tuvimos, que cuando uno cree en lo peor, termina por ser nihilista y termina por incluso pensar que la vida no vale nada. Pero no solo los nihilistas pensaban ello. Igual me está surgiendo la idea de poder platicar de la cultura popular, cómo la cultura popular tiene tan impregnada filosofía. Ya el maestro José Alfredo Jiménez decía que la vida no vale nada, no vale nada la vida. Y podríamos decir que es un poco de filosofía nihilista, pero bueno, podríamos dejar el tema para otra ocasión. No Mira, puedo ir. ahorita que hablaste de nihilismo, me recordé y para complementar la pregunta que me hiciste hace rato, ¿no? A Nietzsche, ¿verdad? Que hablaba del eterno retorno, ¿no? Yo soy un que creo en el eterno retorno, y entonces en términos del eterno retorno creo que tengo que mejorar mi sociedad, ¿no? Porque algún día voy a regresar. Sí, cierto. Ya en Facebook corre la idea del eterno retorno de Nietzsche, y justo planteaba, ¿no? Que si somos parte de lo mismo, pues
qué míseros hemos de haber sido en otra ocasión, porque estamos en este, pues, en fin, no puedo terminar, no sin antes preguntarte por algo que me quedó todavía la duda y sobre todo para ir ya con el cierre. La verdad es que yo no quisiera, pero el tiempo, reitero, el tiempo siempre nos llega irresolublemente, como diría el maestro Borges. Cuando planteabas el tema de la dominación legal racional, la tradicional y la carismática, sin duda alguna parece que hoy estamos sobre todo en la carismática. Me hiciste recordar bueno, mira, ya me hiciste recordar que ya se me fue del siglo 4 antes de Cristo, Horacio, me hiciste recordar a Horacio, y sobre todo a Cicerón. ¿Por qué a Cicerón? Porque Cicerón tiene su texto El Orador, en donde justo en el Orador nos dice cómo el orador, el gran orador, necesita una cosa y con eso logra convencer a cualquiera, llegarle a los sentimientos de las personas. Si tú llegas con un discurso a los sentimientos de las personas, ya obtienes todo. No solo el voto, obtienes la completa, pues por así decirlo, la servidumbre. Uno de los escritores liberales más famosos justo tiene el camino hacia la servidumbre, ¿no? Camino de servidumbre, justo obtienes la servidumbre. ¿Qué piensas de la servidumbre? Hoy México está tan callado como en otrora, por ejemplo, mitad del siglo XX, cuando sale publicado El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Octavio Paz tiene una cosa muy interesante con respecto al famoso 15 de septiembre, y dice: pobres mexicanos salen a las calles a gritar un día para callar los otros 364. ¿Qué piensas al respecto? Hoy seguimos callados, maniatados, silenciados por ejemplo, a mí me dan una beca, a mí me dan un apoyo y por tanto tengo que callarme y sé por quién votar posteriormente. Ya las películas, por ejemplo, las películas que todos hemos visto, El Infierno, La Ley de Herodes, siempre enmarcan al PRI como este gran eje del clientelismo, ¿no? Se ha platicado mucho de clientelismo. Hoy, por ejemplo, en las ciudades, te doy un tinaco rotoplas, pero ya sabes por quién votar a las próximas veces, te vamos a alumbrar la calle, te vamos a poner guarniciones, en fin. A mí me parece una cosa completamente execrable. Yo siempre he criticado, por ejemplo, esta es una cuestión ya subjetiva, es una opinión personal, he criticado que, por ejemplo, a los grandes obras públicas se les ponga una placa enorme y que diga: el C ciudadano no sé qué fulanito de tal inauguró, a ver, pero lo inauguró con recursos del erario público. Él no lo hizo como una obra de caridad, era su obligación porque es un servidor público. Y se nos ponen estas placas para como recordarlos y vaticinarlos, ungirlos en esta cuestión como de dioses. Eso a mí, culturalmente hablando, me molesta mucho verlo, y aplaudí sobre todo cuando, por ejemplo, las placas en el sistema de transporte colectivo Metro, fueron retiradas las placas de Díaz Ordaz, el innombrable, aquel que desató las furias de los infiernos y cayó a los jóvenes. Hoy, por cierto, los jóvenes podemos expresarnos, y he aquí una razón y una justificación que esté presenciando en esta ocasión tu gustosa conferencia. Entonces, ¿qué piensas al respecto, Fabián? Ya para ir cerrando. Creo que por el hecho de la lucha que hemos emprendido, ¿verdad? De años, todos los liberales hemos logrado una incipiente democracia, ¿verdad? Eh, pero aún así la tenemos y es nuestro bebé que debemos de cuidar, ¿no? Y gracias a esa democracia incipiente, naciente, ¿verdad? Creo que hemos podido tener libertad de expresión, ¿no? A lo mejor no la que quisiéramos, ¿verdad? A lo mejor todavía sigue existiendo la censura en muchos lados, ¿verdad? A mí que me tocó vivir de cerca el periodismo y me ha tocado estar dentro del periodismo y cerca de los círculos de poder, me ha tocado ver actos de corrupción, actos que callan voces, ¿verdad? Que callan la libertad de expresión, que la limitan. Entonces creo que aún no hemos logrado ese punto ideal, pero es lo que tenemos que defender, ¿no? Los liberales. Ahorita estamos en una situación muy difícil, en una situación muy complicada con este nuevo gobierno que limita, o el principal objetivo de ellos es limitar las libertades individuales, y creo que eso no lo podemos permitir, ¿no? Es un gobierno que quiere decirte cómo comportarte, cómo hablar, qué decir, qué no decir, ¿no? Y creo que eso no lo podemos permitir, ¿no? Estamos en esta lucha constante
de la libertad de expresión, de la libertad individual, y creo que hemos logrado avances significativos, no los ideales, pero sí significativos, que no podemos dejar a un lado, ¿no? No podemos perderlos en 6 años, no podemos perder en 6 años lo que hemos ganado en 50, ¿no? En más de 50 años, ¿no? Sobre todo me refiero a los años 50, porque pues esto se dio más o menos por la época que mencionas de Díaz Ordaz para acá, ¿verdad? Esta lucha, ¿verdad? Que en un inicio y empieza mal enfocada, ¿no? Hacia la izquierda, pero idolatrando ahí ídolos de barro como Che Guevara, pero bueno, en algo ayudó, ¿no? En algo ayudó para que se empezara a despertar, ¿no? Este monstruo de la libertad, de la democracia, que debemos de cuidar, ¿no? No podemos permitir que este gobierno nos arranque lo poco que hemos ganado en ese sentido, ¿no? Hay que seguir luchando, hay que seguir expresándonos. Este foro nos ayuda a la participación de estos foros para poder difundir estas ideas, nos ayudan a que estas voces sigan existiendo y no se apague ese fuego de la libertad, ¿no? Les agradezco mucho, José Manuel, la invitación y sobre todo que nos ayuden a compartir, a difundir, ¿verdad? Que todavía existimos voces que pugnamos por la libertad, que pugnamos porque cada quien sea libre de hacer lo que nos plazca y de que el gobierno no tiene por qué limitarnos, ¿no? Es al contrario, el gobierno es nuestro cliente, ¿no? Cierto, completamente de acuerdo en este sentido. No puedo cerrar la conversación sin antes leer un comentario que nos mandan desde el Facebook Live, si me permites. Neyara de Frato nos dice que ella elige la primera. Solo hasta que decidamos cambiarlo desde la estructura social, compartiremos la corrupción. Dejo sobre tintero posiblemente que la corrupción es creada por el Estado. Ahora que platicabas tú, Fabián, que eres minarquista, ¿no? Los minarquistas al final del día consideran la, por ejemplo, la necesidad del Estado, pero un Estado mínimo en esta idea, ¿no? Del minarquismo es que exista el Estado porque hay, la obligatoriedad de que algo funcione es con respecto al Estado, pero que el Estado sea completamente mínimo. Por otro lado, los anarcocapitalistas dicen que no, que el Estado es la causa de todos los males y por tanto debe de erradicarse. Podríamos dejar sobre el tintero tal vez eso, que el Estado es el comienzo de la corrupción y por ende de la impunidad. Sin duda alguna, cuando combatamos la corrupción, que parece ser hoy, que deviene de la primera instancia, que es la familia, podremos cambiar el entorno en el que vivimos y sobre todo la impunidad. Hoy vivimos la impunidad no solo en las grandes escalas políticas, porque la gente cree que la idea de la impunidad o de, por ejemplo, las clases sociales es algo vedado a las personas de a pie, por ejemplo, pero no, la corrupción y la impunidad empieza incluso en las academias, en las primarias, y dejo sobre tintero, por ejemplo, lo que va a pasar en la SEP. Yo sé que esta cuestión que estamos viviendo es sumamente extraordinaria, una pandemia como la nuestra fue insorteable, sobre todo por el término de la globalización, que la interconexión que hoy tenemos día con día, pero lo que sí es cierto, por ejemplo, es cómo vamos a poder nosotros entender que la Secretaría de Educación Pública y en general, pues quienes están al frente de estas decisiones, hayan decidido, tal vez de una manera simbólica para la sociedad, acreditar a casi todos los alumnos, si no es que a todos, para pasarlos de año, acreditar que cumplieron. Cuando siendo sinceros, y yo lo veo con mis vecinos, incluso en la propia familia, muchos estudiantes dejaron completamente de mandar tareas. Yo no estoy diciendo que todos puedan tener el acceso libre al internet o a una computadora, pero quien sí lo tuvo no mandó nada y se va a acreditar a estas personas. Lo único que vamos a tener es que el cuello de botella se va a ensanchar y vamos a tener estudiantes en grados académicos en las que seguramente no tendrían que estar. Ahí comienza la corrupción. Ahí es donde empieza la impunidad, porque vamos a tener el día de mañana universitarios que incluso no sepan ni redactar un ensayo. Ahí empieza la corrupción, ahí empieza la impunidad. Fabián, no me queda más que agradecerte, sobre todo también a las personas que nos pudieron acompañar en el Facebook Live, aquí en la transmisión directo en el Zoom. Agradezco a la Red Mundial de Jóvenes Políticos por permitirnos el espacio, también a la Coordinación de Educación, quienes siempre me están apoyando. Fabián, te cedo el micrófono en una última ocasión, no sé si gustes despedirte. Claro, nada más compartir esta última idea, ¿no? Hay que pensar
que el Estado, ya en términos pragmáticos, pues a final de cuentas somos nosotros mismos, ¿no? A través de este contrato social que firmamos, ¿verdad? Pues decidimos nosotros darle ese poder, ¿verdad? Hablando en términos de ¿verdad? Ya sea legítimo, ya sea carismático, pues a una persona, a un ciudadano, para que administre los bienes o recursos públicos, ¿no? Y nosotros aceptamos ceder, como ya había dicho en algún momento, esa parte de nuestra libertad para que el Estado o esos ciudadanos que elegimos de manera democrática, pues puedan administrar esos bienes públicos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, creo que volvemos a lo mismo, ¿no? La corrupción es cultural y la generamos nosotros mismos, ¿no? Y no me resta más que agradecerles el espacio, el tiempo, que hayan estado atentos a esta plática que me pareció muy interesante. Quizá quedaron muchas cosas ahí en el tintero que ojalá y podamos abordar después, si no como ponente, a lo mejor participando en alguna otra reunión que tengan y que seguramente estaré conectado compartiendo con ustedes. Muchas gracias por la difusión, muchas gracias por el espacio, José Manuel, y a la red también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la verdad es que fue grato platicar sobre esto y son temas álgidos, sin duda alguna en redes sociales nos caerán sombrerazos y jitomatazos, pero ya estamos acostumbrados, ya tenemos la piel curtida a los liberales a las críticas y sobre todo es eso, la crítica, el diálogo, el argumento siempre va a ser algo positivo porque construimos con ello las ideas. Y bueno, no podemos irnos sino antes tomarnos la foto virtual que ya ha sido casi como un buen augurio para todas estas conferencias que hemos tenido. Les solicitamos a la gente que nos sigue acá en Zoom, Mauricio Suárez, muchísimas gracias. Mira, te presento a Mauricio, nuestro coordinador estatal acá en Ciudad de México, Carlos Olivares, parte de la estructura de la coordinación de educación. En fin, vamos a terminar la transmisión en Facebook Live, pero nosotros nos quedamos para la foto virtual. ¿Qué les parece? Claro que sí, con muchísimo gusto, José Manuel. Y pues un gustazo, Fabián, maestro Fabián, coincidir en estos espacios. Muy interesante poder escuchar su análisis. Muchísimas gracias. Y pues bueno, quedamos aquí para el retrato. Estamos a la orden, Mauricio. Por ahí ya tengo un contacto que me dijo que me podía contactar acá con la red de Colima. Entonces, fabuloso. Sí. Está mi compañera Alejandra, que es la directora en Colima. Yo creo que podríamos ahí enlazar para poder también aperturar algún espacio por allá y en algún proyecto de colaboración, ¿no? Directamente como tal. Claro, sería la idea esa, ¿no? Que podamos colaborar desde Students for Liberty, así con la red también. Totalmente. Y pues también un saludo ahí a Carlos, a Javier, que los veo por ahí. Saludos. Pues ya está. Tú nos dices cuando nos pongamos para la foto. ¿Listos? Listos. La cuenta de 1, 2, 3.